La inteligencia es una de esas cosas que estudiamos muchísimo en psicología, igualito que la personalidad o la resiliencia o la motivación. Es muy interesante la inteligencia porque es una habilidad que venimos desarrollando hace muchísimo tiempo, que venimos desarrollando nuestro interés en psicología hace muchísimo tiempo en ella, pero además tiene algunas particularidades. Primero, es bastante estable a lo largo de la vida, igual que algunos factores de la personalidad. Entonces, más o menos después de los 10 años, la inteligencia, los coeficientes de inteligencia que le toman a las personas son más o menos igualitos. También es una habilidad muy importante porque se relaciona con algunas cosas que le pasan a la gente en la vida. Entonces, por ejemplo, cómo le va en el colegio, cómo le va en la universidad, cómo le va en el mundo del trabajo, inclusive algunas veces qué enfermedades puede tener como adulto o qué predisposiciones a ciertos eventos en la vida también correlacionan con la inteligencia. Cuando te pregunten qué es inteligencia, pues hay una respuesta así como clásica que es: inteligencia es lo que miden las pruebas de inteligencia. Bueno, llegó la hora de no dar más esa respuesta, sino de decir una respuesta un poquito más de naturaleza psicológica. Inteligencia es una capacidad global que tenemos para aprovechar la información del ambiente, para derivar nueva información y para adaptarnos al entorno. Esa capacidad global, aunque hay muchísimas teorías de cómo está constituida la inteligencia, en general muchas de ellas, la gran mayoría, comparten la idea de que nosotros tenemos como una especie de gran factor general de la inteligencia y luego algunos muy específicos. En este momento, en 2020, que es cuando estoy grabando este video, el modelo así que es como, hagan de cuenta, el Big Five de la inteligencia, es en realidad un modelo de dos factores, el Big Two, que se llama el modelo Cattle-Horn-Carroll. Ese es un modelo que integra dos modelos anteriores de inteligencia y que básicamente dice que la inteligencia tiene dos estratos o dos capas. La primera capa es la de las habilidades amplias. Esas habilidades amplias son la inteligencia fluida, que es como la capacidad general para resolver problemas, la inteligencia cuantitativa, la que tiene que ver con números, la inteligencia lectoescrita, lo que tiene que ver con lectura y escritura, el procesamiento visual y auditivo, la velocidad de procesamiento, el tiempo de reacción y bueno, algunas otras hacen parte de ese modelo que en general tiene como 9 o 10 habilidades amplias. Y cada una de esas habilidades amplias se divide en habilidades estrechas o en habilidades un poco más reducidas. De esas hay montones, tanto que si uno se pone a contar, hay más de 50 habilidades estrechas y se supone que todas las pruebas de inteligencia deberían medirlas de alguna forma. Entonces lo que hacen las pruebas de inteligencia es que para cubrir las 9 o 10 amplias, cogen algunas pequeñas tareas de las estrechas y así dan un índice. Esas medidas de inteligencia que se sacan con ese modelo normalmente tienen un puntaje que dan que se llama coeficiente intelectual. Esa es la medida más estándar que hay de la inteligencia. El coeficiente intelectual es un puntaje que dice, pues, más o menos cuánta inteligencia tienes en general. Ese puntaje, el promedio es 100, es decir, si alguien está exactamente en el promedio de inteligencia, como yo y como espero que ustedes, debería tener 100. Y la desviación estándar es 15 puntos. De modo que los puntajes normales en inteligencia están entre 85 y 115. Más allá están las personas que se considera que tienen alguna discapacidad intelectual o que tienen talento superior. En general, lo que uno debería apuntar, obviamente como en cualquier distribución normal, es a estar aquí en la media, en los puntajes entre 85 y 115. Esos puntajes de coeficiente intelectual tienen una particularidad. Independientemente de la prueba de inteligencia que utilices, los puntajes generalmente te dan más o menos de forma similar. Es decir, si te aplicas una prueba de inteligencia y sacas un puntaje alto, es bastante probable que tengas un puntaje alto en otras pruebas de inteligencia también. Esas pruebas de inteligencia normalmente requieren que uno use bastante material, cuadernillos, diferentes actividades como rompecabezas, cubos, un montón de cosas de las que voy a hablar ahorita, y además exigen dominio y destreza en el uso de ese material para que la evaluación quede bien. Así que antes de utilizar cualquier prueba de inteligencia, una cosa muy importante que tienen que recordar es que es vital la lectura de los manuales y la práctica. No traten de hacer una prueba de inteligencia sin haberla practicado al menos unas 2 o 3 veces y empezar a corregir aquello donde vean que tienen problemas. Quizás la prueba más importante de inteligencia
es la prueba de, pues, la que se llama escala de Wechsler, que la creó David Wechsler con todos sus secuaces como mediados del siglo XX en Estados Unidos. Eh, Estas pruebas de Wechsler hay como tres grandes formas de pruebas de Wechsler. La primera, es la que más conocida es seguramente, es la escala de inteligencia para adultos de Wechsler. La segunda es la escala para niños y la tercera es la escala para preescolares. Dependiendo de la edad de la persona, pues nosotros evaluamos con cada una de las diferentes pruebas y en general miden casi todas las mismas cosas, pero las miden obviamente con tareas diferentes. Vamos a hablar un poquito de la escala de inteligencia para adultos de Wechsler. Lo primero que tienen que saber es que es una escala que exige un montón de material, lo que les decía. Entonces tiene un manual técnico, tiene un manual de aplicación gordísimo, tiene 2 libretas de estímulos, y libreta realmente es un término que se le queda corto porque son unos libracos gigantes. Tiene unas hojas para hacer pruebas de búsqueda de símbolos y cancelación, tiene un protocolo de respuestas para registrar, y además de eso nosotros necesitamos proporcionar un cronómetro y necesitamos proporcionar también un lápiz para que las personas puedan rayar. Tiene además unos cubos de colores para poder hacer la prueba de cubos. Es una prueba que se demora en pasar prácticamente lo mínimo que se demora en pasar una prueba de estas, o sea, en administrarla y sacar un puntaje con esta prueba, son entre 60 y 70 minutos. Y en muchísimos casos uno se puede demorar 100 y hasta 120 minutos. O sea, lo que dura un partido de fútbol con alargue. Imagínense ver un Surinam-Egipto 120 minutos. Bueno, eso se demora una prueba de Wechsler. Y tampoco es que sea mucho más divertida que el partido. En la prueba nosotros nos sentamos frente a la persona que vamos a evaluar y le damos una consigna que va más o menos así. Bueno, ahora quiero que cambiemos de actividad. Voy a pedirte que hagas unas tareas, algunas te van a resultar verdaderamente fáciles, otras no tanto. Lo importante es que las hagas con el mayor compromiso y la mayor motivación. Son tareas que van a ir desde que van a mirar diferentes cosas, ¿no? En algunas te voy a pedir que hagas cosas con cubos o que me señales figuras, y en otras te voy a pedir que me definas cosas o que me digas qué significan cosas o en qué se parecen unas cosas a las otras. ¿Listo? No te afanes por si lo estás haciendo mejor o peor que otras personas, porque no es lo que estamos viendo cómo lo haces tú. ¿Tienes alguna pregunta? Y cuando damos esa instrucción, más o menos general, puse la instrucción allí como realmente la que viene en el texto, pero la instrucción general es esa. Cuando hacemos esta instrucción, normalmente no le decimos a las personas que es una prueba de inteligencia. ¿Por qué? Eso lo hacemos con todas las pruebas en realidad. No les decimos que esto es una prueba psicológica, o esto es una prueba de personalidad, o esto es algo así. No porque no lo puedan saber, sino porque contribuye a estresarlos menos. Cuando uno está frente a un psicólogo y le están haciendo una evaluación, pues uno sí que se puede sentir como, madre mía, me están evaluando. Y sí, es cierto, pero pues para qué reforzarle y decirle como, te estoy evaluando. No tiene ningún sentido. Si las personas preguntan, oye, ¿esto es una prueba de inteligencia? Sí, es una prueba de inteligencia. Pero en general nosotros preferimos llamar a estas pruebas actividades o tareas. Es mejor para como disminuir un poco el estrés de las personas. Hay varios videos de cómo se aplican estas pruebas de Wechsler, y me gustaría más que mostrarles hoy en este momento cómo se hace, preferiría mostrarles, voy a dejar algunos enlaces a videos que me parece que muestran la técnica de aplicación para que ustedes los puedan ver y puedan reconocer cuáles son los elementos fundamentales de la prueba de Wechsler. Sin embargo, no puedo ser suficientemente enfático en decirles, por favor, practiquen, por favor, lean, por favor, conozcan el material antes de hacer la aplicación de la prueba. Cuando no quieren evaluar hay tantas habilidades verbales, porque la verdad es que las pruebas de Wechsler tienen bastantes habilidades verbales. Tienen, por ejemplo, una prueba en la que te preguntan en qué se parecen unas cosas a las otras, otra en la que te piden definir palabras, otra en la que te piden datos de cultura general, otra en la que te piden que digas qué significan refranes. 4 pruebas así como muy verbales, pero cuando tienen consultantes que no tienen tanta sofisticación verbal, por ejemplo, que provienen de áreas rurales, que el último contacto con su colegio lo tuvieron hace muchísimos años, que solamente tienen educación primaria, o que por las razones que sea, porque tienen afasia o lo que sea, no pueden evaluarlos verbalmente, pues no hagan que dependa su puntaje de inteligencia tanto de eso, y más bien utilicen pruebas no verbales.
Creo que la principal de todas ellas, el paradigma, son las matrices progresivas de Raven, que creó el señor John Carlyle Raven, nombre de Avenger, no sé cómo no se les ha ocurrido, y la prueba la creó como a finales de los años 30 del siglo XX. Es una prueba que es de razonamiento abstracto. Básicamente lo que hace es mostrar en cada hoja, cada problema, tiene un dibujo al cual le falta una parte y abajo hay unas opciones que tienen el mismo tamaño de la parte faltante. Y la tarea del evaluado es señalar cuál de esas opciones completa mejor el dibujo en la parte faltante. Entonces, esta prueba realmente no requiere muchísima sofisticación verbal porque la persona puede señalar o puede decir el número y es básicamente lo único que tiene que hacer. Las matrices progresivas además cubren un montón de posibilidades de población. Las tenemos para niños, las matrices progresivas para niños, para adultos, que son las estándar, y también tenemos unas matrices que se llaman avanzadas, con problemas un poco más difíciles para detectar talento superior. Las matrices todas vienen en los cuadernillos en forma de series denominadas con letras, ¿listo? Entonces la más básica de todas es la serie A para niños. Esos son los problemas más fundamentales, los que cualquier persona que ustedes reciban en consulta debería poder responder, y cada problema de las matrices progresivas de Raven es más difícil que el anterior, van en grado de dificultad. La serie A, igual que todas las series, tiene 12 problemas y está seguida por la serie AB para niños y luego la serie B para niños. Las matrices estándar van de la A a la E y luego están los cuadernillos de A1 y A2 de las matrices avanzadas, que ya solamente deberían poder responder las personas que tienen bastante inteligencia. ¿Qué pasa si no tienen las pruebas? Como por ejemplo en este confinamiento no creo que nadie se haya sacado una escala de Wechsler o unas matrices de Raven del laboratorio para poderlas aplicar en estos días. Afortunadamente hay un movimiento cada vez más grande hacia una cosa que se llama Open Psychometrics, es decir, psicometría abierta. Eso quiere decir que hay un montón de gente, de psicólogos y psicólogas, que están diseñando pruebas y las están dejando disponibles en internet para que la gente las use. No solamente diseñan las pruebas, sino que diseñan también los baremos, es decir, las tablas de interpretación de esos puntajes que sacan las pruebas. Así que te recomiendo que te metas a openpsychometrics.org. Es una página donde hay varias pruebas ya diseñadas y que están abiertas para cualquiera. Y de ahí creo que si uno no tiene las pruebas, mi recomendación para evaluar inteligencia es sacar una prueba verbal y sacar una prueba manipulativa o sacar una prueba de razonamiento abstracto tipo matrices. ¿De dónde pueden sacar la prueba verbal? Pues la pueden sacar de Open Psychometrics y adaptarla, porque estas están en inglés en el momento en que estoy grabando esto, pero también pueden diseñar su propia prueba. Por ejemplo, una prueba de vocabulario, ustedes comenzarían con una palabra bastante sencilla como desayuno y terminarían en palabras súper complicadas como panegírico, y lo que le dirían a la persona es defíneme la palabra. ¿Qué tienen que estar buscando? Que la definición sea suficientemente buena y que apunte a las características específicas de lo que está como denominando la palabra. Entonces, por ejemplo, desayuno, ¿cuál es una buena respuesta? ¿Es la primera comida del día? ¿O es la comida más importante del día? O algo así. ¿Cuál es una mala respuesta? Desayuno es como arepa y arroz. Bueno, pues eso no es muy específico del desayuno, ¿no? También se puede comer arepa y arroz en el mediodía. O por ejemplo, si ponen a la persona a definir manzana, pues una buena respuesta sería el fruto del árbol del manzano. Pero una mala respuesta sería como manzana es como una cosa de la que se puede hacer postre. Sí, eso también es una manzana, pero también es muchas cosas. Postre se puede hacer de muchas cosas. Otra prueba verbal que podrían escoger es la de interpretación de refranes. Entonces que la persona les diga qué significa, por ejemplo, perro que ladra no muerde o una golondrina no hace verano. ¿Cuáles son malas respuestas? Pues respuestas que sean muy concretas o que no dejen ver la generalidad de lo que el refrán quiere decir. Entonces, por ejemplo, si ustedes le dicen, oye, ¿qué significa perro que ladra no muerde? Ah, no, pues es que eso a mí me pasó porque una vez yo vi un perro que ladraba mucho y nunca me mordió. Bueno, eso es describir un caso que te pasó, pero no es extraer la generalidad del refrán. No es decir que sería una buena respuesta como sí, pues eso lo dice uno cuando hay gente, por ejemplo, que habla mucho pero que no actúa. Perro que ladra no muerde quiere decir que hacen a veces mucha bulla a las personas o mucho ruido a las personas y finalmente no actúan
o no ponen como de su parte para respaldar todo eso que dicen. Otra prueba que puedes usar, también similar a las que encuentras en el WISE, es la de semejanzas, que es en qué se parecen una cosa y la otra. Arrancas con cosas muy sencillas, como por ejemplo en qué se parecen una mesa y una silla. La persona debe decirte que son muebles, ¿vale? O en qué se parecen una cama y una hamaca. Bueno, en que las dos como que sirven para recostarse y para que uno pueda dormir. Y terminan en cosas un poco más difíciles, algo así como en qué se parecen un amigo y un enemigo. Pues debería contestar la persona que son como, pues es una relación que hay entre dos personas, ¿no? O en qué se parecen, qué sé yo, una montaña y un edificio, o algo así. Ahí realmente no usan la respuesta para esto, pero debería decirles, o la respuesta debería dejarles ver que la persona abstrae, saca propiedades de las cosas que ustedes le están pidiendo y las pone en relación. Para las pruebas no verbales, lo mejor es utilizar una prueba tipo matrices. De esas pueden encontrar varias en internet, también les voy a dejar algunos enlaces para que las puedan utilizar. Lo mejor, obviamente, es tener la prueba completa, es decir, tener una de las baterías como el WISE, o tener una batería como el KBC, o tener diferentes baterías que les permitan evaluar de verdad inteligencia.